la pregunta del millón, ¿cuántos leyeron Timoteo? ¿Cuántos leyeron este capítulo durante la semana? ¿Se acuerda que era el desafío leer porque vamos a ir todos los domingos con un capítulo, ¿ya? Entonces hoy día corresponde el primer capítulo de Primera Timoteo. Ahora, el primer capítulo aquí se le puede definir, ¿cierto? La importancia de mantenerse firmes en la fe. Una. Otro título, porque esto habla, el primer capítulo habla de la fe, es pura fe. El otro título le podemos decir defendiendo la fe. Otro título, defendiendo la fe, guardando la sana doctrina. Podemos también, ¿cierto?, ponerle ese título. O si usted al leer el capítulo le encuentra otro título apropiado también, excelente. Pero el primer capítulo habla de ¿qué? De la fe. Pablo le encarga a Timoteo sobre la fe. Bien. Entonces, Pablo comienza diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Señor, Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. En el primer versículo ya vamos ¿cierto? Vamos a ir aprendiendo por qué Pablo lo escribe así. Primero, Pablo, ¿cierto? Sabemos, como ya lo hemos estudiado en Romanos y en Corintios, Pablo se presenta como apóstol. Pero no un apóstol más, porque habían, ¿cierto?, varios apóstoles, ¿cierto? Él se presenta como apóstol, ¿cierto?, de Jesucristo, y aquí hay una palabra que cambia automáticamente, que es por mandato. En las otras, ¿cierto?, presentaciones, Pablo se presenta, ¿cierto?, como apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, pero aquí se presenta por mandato. ¿Qué diferencia hay entre mandato y voluntad? Es importante verlo, amado. Aquí Pablo se dirige 100% a la parte de la milicia, ¿cierto? Como quien lo ha tomado por soldado. Entonces, ¿hay una diferencia entre voluntad y mandato? Sí. ¿Por qué? Porque los mandatos o los mandamientos de Dios, ¿cierto?, no son el todo de la voluntad de Dios, ¿cierto? Hay muchas cosas, ¿cierto?, que son mandamientos, pero que no reflejan la total voluntad de Dios para con el hombre. Entonces, y que tampoco los mandamientos no pueden estar por encima de la voluntad de Dios. Un ejemplo. En la cruz del Calvario, un ladrón se convirtió, ¿cierto? Entregó su vida a Cristo. Pero el mandato decía que tenía que, ¿cierto?, tenía que, obviamente, ya al estar con Cristo en la cruz, haber sido, ¿cierto?, haber cumplido un rito, pero no lo cumplió. Solamente dijo, creo en ti, reconozco mis pecados. Cuando dijo, este no ha pecado, pero nosotros sí, ahí se está reconociendo pecador. Entonces, hubieron algunas cosas, ¿cierto?, algunos rituales o pasos para, ¿cierto?, seguir a Jesús, y ahí bastó solamente la fe. Ahora, esa regla se practica hasta ahora. Sí. Si alguien se está muriendo en el hospital, si alguien se está muriendo en la guerra, en cualquier parte, no le vamos a decir, tienes que bautizarte primero, tienes que tomar el discipulado primero, tienes que congregarte, ser parte del cuerpo de Cristo y después aceptar a Cristo. No. Por fe, acepta tus pecados, reconoce a Cristo, ¿me entiendes? Entonces ahí vamos que la voluntad de Dios está por encima de los mandamientos. Por aquí habla de un mandato, ¿cierto? De alguien que le ha dado una tarea, un trabajo específico. Cuando Pablo dice esto, lo podemos ver, o sea, el mandato de Dios para Pablo, ¿cierto?, era tan urgente y tenía que ser una actitud disciplinada. Entonces, cuando alguien le da un mandato a usted, en su trabajo, o ¿cierto?, el padre o la madre al hijo le da un mandato, ¿ya? Lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. ¿Qué dice en 1 de Corintios capítulo 9, versículo 16? Que Pablo dijo, yo fui ya, por la voluntad de Dios fui llamado, ¿cierto?, a ser apóstol, pero también, aparte de eso, he sido mandado. Tengo un mandato del Señor explícito, urgente.
al estilo militar. Y Pablo dice, ay de mí, ¿cierto? Ay de mí si no predico. ¿Mm? Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriar, me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Tengo impuesta ¿qué? Necesidad, un mandato, ¿cierto? Algo explícito, urgente, a lo cual Pablo respondió de forma disciplinada. ¿Y qué significa esto también, amado? Que todo aquel que ha sido llamado por el Señor también tiene un mandato de parte de Dios. Aquel que fue llamado, ¿cierto?, a predicar el evangelio tiene el mandato, por no decir la obligación, ¿cierto?, de predicar el evangelio. Cualquiera que haya sido el llamado que Dios le haya dado ¿cierto?, al hermano o al hijo, a la hija de Dios, ¿cierto?, a su hijo, tiene que ser en su vida un mandato y tener la misma respuesta, la misma mentalidad de Pablo. Ay de mí si no lo hago. Ay de mí si no predico el evangelio. El que es diácono, ay de mí si no cumplo mi diaconado en el Señor y para el Señor. El que es evangelista, ay de mí si no hago obra de evangelista, porque tengo mandato del Señor. Todo aquel que ha recibido un llamado, ¿cierto? O sirve al Señor en la casa, tiene un mandato del Señor para hacerlo. Y aquí hay otra también cosa importante, dice, por mandato de Dios nuestro Salvador. Generalmente le decimos Salvador a Jesús. Jesús, ¿cierto? El Mesías, nuestro Salvador. Cristo, nuestro Salvador. Pero aquí Pablo está diciendo de Dios, nuestro Salvador. Y ahí entendemos, ¿cierto? Que está en el corazón, que salió del corazón de Dios salvar al mundo. Porque muchas veces presentamos a un Dios como juez, a un Dios que castiga, y al Jesús, que por amor nos salvó la cruz. Pero recordemos que San Juan, ¿cierto? Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios, ¿entiende? Dios mostró su amor dándonos el plan salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Entonces aquí con este primer versículo nos vamos entendiendo que es un tema que uno de los problemas que asediaba la iglesia era la falsa doctrina, que habían entrado los judaizantes y estaban diciendo que esto, falsa doctrina, falsa enseñanza, ¿cierto?, acerca de Jesús. Entonces decían, Jesús prohíbe esto, Jesús no prohíbe esto, no puedes ser, ¿cierto?, un hijo de Dios o seguir a Jesús si no te haces un judío prosélito, ¿cierto?, si no pasas por el ritual judío y después puedes pasar a ser un seguidor de Jesús. Entonces comenzaron a llenar la iglesia con falsas enseñanzas acerca de Jesús. Entonces aquí dice, Jesucristo es nuestra esperanza. Después a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Verdadero significa genuino, ¿cierto? Verdadero, mi genuino hijo en la fe. Y cuando alguien le llama hijo, ¿cierto? A alguien, aquí el sinónimo también de hijo, también, ¿cierto? Un hijo de la altura, ¿cierto? De Timoteo. Estamos hablando de un hijo que es, ¿cierto? Para que fuera hijo de Pablo tenía que tener ciertas cualidades. ¿Ya? Tenía que ser sometido, respetuoso, piadoso, ferviente, íntegro, dócil, humilde, temeroso de Dios, para que obviamente, ¿cierto?, Pablo pudiera decirle, Pablo, ¿cierto?, el gran apóstol, ¿cierto?, el emisario de Dios, pudiera tener un hijo en la fe. Pablo no iba a tomar a cualquier joven para educarlo, para enseñarlo y prepararlo para la obra. Pablo a cualquier persona no le iba a llamar hijo en la fe. Ahora, Pablo también se sentía orgulloso, o sea, se sentía realmente bendecido, satisfecho con Timoteo. Decía, verdadero hijo en la fe. Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Ha tenido usted en su vida, ¿cierto?, en su vida cristiana, la oportunidad de tener un hijo o una hija en la fe?
o podemos llamarle a alguien, ¿cierto? Este es mi hijo en la fe, esta es mi hija en la fe. Le he predicado el evangelio, le he enseñado la doctrina, he orado con ella, he orado con él. Tengo un hijo en la fe, tengo una hija en la fe. Entonces, si quizás tenemos eso, obviamente nos comprenderemos el gozo de Pablo. Gracias, paz y misericordia del apóstol Pablo, de nuevo. ¿Por qué? Porque el problema central aquí Pablo es la fe. Como te lo cuento, el artículo 13. Y ahí dice 3:15. Dice, para que citar de Dios, que es la iglesia del Dios viviente y columna y baluarte de la verdad. No hay descargo de la iglesia. Entendamos que estamos estudiando, ¿cierto? La vida de un joven pastor. O como podemos decir, de un pastor en apuro. De un pastor joven, nuevito, en necesidad. Y Pablo tuvo mucho cuidado de su hijo, ¿cierto? Vamos a ver unas cosas importantes aquí en esta primera y segunda Timoteo. ¿Como cuáles? Vamos a conocer un poquito más la vida de un pastor joven que comienza en la iglesia. Preste atención a fábulas de genealogía interminables que acarrean disputas más bien que edifican, de edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito, Timoteo, de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Entendamos que esta carta está dirigida a Timoteo. 100% es una carta personal, es una carta pastoral, pero de lo cual vamos a aprender mucho. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces, ¿qué clase de gente había en la iglesia y también que rodeaba la iglesia? Quiero decirle que algunos estaban esperando que Pablo se fuera. Algunos estaban esperando que Pablo, ¿cierto?, jubilara. Algunos estaban esperando, ¿cierto? Hay gente que había trabajado con Pablo en la obra, quizás desde su comienzo, estaban esperando que él se fuera para ¿cierto?, para esta clase de gente tú vas a tener que lidiar, Timoteo. Mi amigo Timoteo. Mi querido Timoteo, dice el apóstol Pablo. ¿No? Es que tú estás ¿No? Okay. Bien, volvemos. Entonces, antes de Pablo, ¿cierto?
Antes de enviar, o sea, esta carta, ¿cierto?, le llega a la iglesia, le llega a Timoteo cuando Timoteo ya estaba allá, ya había llegado a Éfeso. Entonces, Pablo le dice, con este tipo de gente tú vas a tener que lidiar. ¿Con cuáles? Dice el Timoteo, ¿cierto? Que con aquellos que se desvían de la verdad, ¿cierto? Y hablan vana palabrería. A esos que quieren ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, le dice a Timoteo. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Ahora dice Timoteo, entiende esto, conociendo, ¿cierto?, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos, perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Entonces, Timoteo le dice, esta clase de gente hay en Éfeso, fuera y dentro de la iglesia. Entonces, dentro de la iglesia estaba, ¿cierto?, tratando de dominar el judaísmo extremista, fanático, el judaísmo, ¿cierto?, de los fariseos. Y ahí tenía que estar el Timoteo. Entonces, si vamos un poquito más adelante, ¿cierto? ¿Te voy a decir a dónde? Pablo también le dice a Timoteo que hay gente que dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahí 1 Timoteo capítulo 4. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Eso es lo que estaban haciendo los judaizantes dentro de la iglesia de Éfeso. Estaban diciendo que Jesús, ¿cierto?, prohibía casarse, que no había que casarse. Y también mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Primera de 2 Timoteo 4, 3. Entonces, eso en el fondo es cierto lo que le está diciendo Pablo a Timoteo en su primer capítulo. Vas a tener que enfrentarte a este tipo de problemas. Te van a perseguir, van a hacer problemas en la iglesia, van a tratar de dividir la iglesia con falsas enseñanzas, con pecados, con inmoralidades, con transgresiones, con todo. Pero Pablo le dice a Timoteo, le puede decir también, ¿cierto? Esfuérzate y sé valiente, que nadie mire en menos tu juventud. Imagínense a Timoteo. Timoteo no tenía un carácter, como habíamos el domingo pasado, Timoteo no tenía un carácter fuerte como lo tenía Tito. Timoteo era más, ¿cierto?, más tranquilo, más pasivo, y se dice, ¿cierto?, que tenía un carácter un poco más tímido. Entonces, por eso era la preocupación de Pablo sobre Timoteo. Y aquí Timoteo tiene que tomar una decisión. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Me la juego o no me la juego? ¿Vamos a pastorear? ¿Vamos con esta iglesia o no vamos? Pero siendo alentado por el apóstol Pablo, siendo alentado, ¿cierto?, por su mentor, por este gran hombre de Dios, Timoteo toma la decisión de ir a pastorear y hacerse cargo de la iglesia. Se dice que Timoteo estuvo entre 2 a 3 años trabajando en esta iglesia. Así que aceptó el desafío. ¿A quién le gustaría pastorear una iglesia así? O hacerse cargo de una iglesia la cual Timoteo iba a recibir? Hermano, hermana, ¿cierto?, lo invitamos a trabajar con esta iglesia, hágase cargo de esta iglesia, pero en esta iglesia usted ¿cierto?, va a encontrar oposición. Hay fornicarios, hay sodomitas, hay secuestradores, hay mentirosos, ¿cierto?, que están también asediando la iglesia, y dentro de la iglesia también tienen problemas con los judaizantes, y también hay problemas de pecado. Entonces, eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Y Timoteo aceptó el desafío. Parecido, ¿cierto?, antes de entregarle, ¿cierto?, el mando, pareció a lo que hizo Jesús con sus discípulos. Si vamos a Juan,
Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y el 20, acordaos, ¿cierto?, de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y el último versículo, Juan 15, 27. No, disculpen. Juan 16. Vamos a Juan capítulo 16. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Juan capítulo 16, versículo 1. Imaginen, los discípulos están escuchando la palabra del Señor. Los discípulos están escuchando las últimas palabras del Maestro. Y le dice, ustedes como mis discípulos van a ser expulsados de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Al estilo Pablo. ¿Se acuerdan que Pablo todo lo que hacía en contra de los cristianos, él pensaba que así adoraba a Dios? Entonces están los discípulos escuchando a Jesús, la última exhortación. Y les dice el 33, versículo 33 de Juan 16. Dice, mis discípulos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, se los encargo. No van a estar excepto de aflicción, van a tener aflicción, sí o sí, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y ahí estaban los discípulos. Ahí estaban los discípulos recibiendo la última exhortación de Jesús. Ahora, hemos hablado de la fe, hemos hablado de las falsas doctrinas. ¿Por qué es importante que se mantenga la sana doctrina en una iglesia? ¿Por qué es importante que se mantenga la fe pura? La enseñanza pura dentro de los hermanos, dentro del corazón de los hermanos. ¿Por qué es importante? Porque si eso no pasa, ¿cierto? Se cae en desobediencia y se afecta la comunión, se afecta la paz de la iglesia, se afecta la salvación de los hermanos. Es importante mantener la fe, pero la sana doctrina, la importancia de mantenerse firmes en la fe. ¿Por qué Jesús les habló esto a sus discípulos? ¿Por qué les dijo, ustedes van a sufrir, van a ser perseguidos, incluso los van a matar y los van a expulsar de la sinagoga, van a tener aflicciones? Ese es mi legado. Lo mismo que he sufrido yo, lo van a sufrir ustedes. Yo he sufrido rechazo, intento de asesinato, el desprecio de la familia, la incredulidad de mi pueblo, y más encima me espera el camino al Calvario y me espera una cruz. Y lo mismo va para ustedes, porque la cruz de Cristo también, ¿cierto? Significa que todo discípulo tiene su cruz. Entonces, imagínense que los discípulos están escuchando esto de parte de Jesús. Oye, Jesús, yo pensaba que tú no ibas a morir y que íbamos a reinar sobre Roma y íbamos realmente a levantar un imperio. Ahora tú nos estás diciendo que nos van a perseguir, nos estás diciendo que nos van a matar. Y Jesús empieza a darle las últimas palabras de exhortación y de aliento. Dice, tengan fe, confíen, dice. Y alguien dirá, pero Jesús, con tremenda exhortación, ¿quién va a tener fe? Nosotros pensamos que íbamos a reinar al lado tuyo y ahora tú te vas. Dice la palabra que los discípulos estaban tristes. Estaban muy tristes. Pero Jesús tenía que exhortarles a ser valientes. ¿Por qué? Porque tanto sufrimiento, después lo del sacrificio, el camino a la cruz, morir en la cruz, para que después los discípulos perdieran la fe, perdieran el norte,
perdieran la doctrina, perdieran la enseñanza o simplemente huyeran a la primera prueba. Jesús los tuvo, ¿cierto? Él tuvo que trazar la línea y exhortarlos y decirle, pero no teman, confíen, confíen. Pablo le está diciendo lo mismo a Timoteo. Hijo Timoteo, lo mismo que he pasado yo. Yo he pasado persecución, problemas, divisiones, un montón de cosas. Pero lo mismo te digo a ti, amado Timoteo, no pierdas la fe. Y por eso es que el versículo dice, ¿cierto? El versículo es muy importante. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso es todo el evangelio. Las falsas doctrinas tienen que echarse abajo por esta palabra, ¿cierto? Que Dios le reveló a Pablo. Dice palabra fiel, palabra genuina, palabra de verdad, palabra que da confianza y digna de ser recibido por todos. ¿Y cuál es? Ese es el evangelio, que Cristo Jesús vino al mundo, Timoteo, para salvar a los pecadores, de los cuales dice, también soy el primero, como mentor. El apóstol Pablo también dice, yo también tuve necesidad de ser salvado, porque también fui pecador. Entonces, Pablo le está dando cierto ánimo, pero le está poniendo las cosas bien claras a Timoteo, para que no pierda la fe. Imagínense que Timoteo hubiese flaqueado, hubiese comenzado a darle lugar a los ancianos de la iglesia, aquellos ancianos que estaban en contra de la doctrina ¿cierto? De Pablo, y que Timoteo hubiera cedido a esas presiones, hubiese cedido, ¿cierto? a que el pecado también aún más entrara en la iglesia. Todo lo que Pablo hubiese trabajado hubiese sido en vano. Entonces, Pablo dijo, no, esto no, el trabajo en el Señor no puede ser en vano. Así que Timoteo, tienes que jugártela, pero te va a pasar esto, te va a pasar esto y te va a pasar esto. Entonces, es una carta pastoral, 100% pastoral al joven Timoteo. Pero vamos a entender que las iglesias generalmente tienden a tener la misma conducta. ¿Cuántas iglesias usted conoce o pastores que usted ha conocido se han desviado de la fe? Comenzaron, pero terminaron enseñando otra doctrina. Como dijo Jesús, un poco de levadura leuda toda la masa. Comenzaron a ponerle un poco de su cosecha. Comenzaron algunas iglesias, incluso bautistas, a ponerle un poco de aquí y un poco de allá. Si usted va a Valdivia, va a encontrar una iglesia que se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día, que está en la calle cerquita ahí de Rasuris con el General Buera, en la esquina, un poquito hacia adentro. Iglesia Adventista del Séptimo Día, o sea, Iglesia Bautista del Séptimo Día. Entonces, cuando usted ve el letrero, aquí se equivocaron, pero no, dice Iglesia Bautista del Séptimo Día. Entonces, ¿qué pasó aquí? Puede una pequeña, ¿cierto? Una pequeña diferencia doctrinal afectar a una iglesia, afectar una denominación. Lamentablemente sí. Un poco de levadura leuda todas las masas. A lo mejor usted ha conocido pastores, ¿cierto? De renombre ¿cierto? O hermanos, ¿cierto? Que aceptaron otra doctrina y no están en la iglesia o están enseñando otras cosas o creen otras cosas. Por eso es importante mantener la fe y la pureza de la iglesia, la pureza de la fe de la iglesia. Porque tiene que haber una pureza también en la creencia. Una iglesia no puede creer con malicia, no puede creer, ¿cierto? Una verdad media. Una iglesia no puede creer, ¿cierto? Lo que dice la palabra y el resto lo que yo creo, o lo que crean, ¿cierto? Lo que crean el vecino o la iglesia allá, o lo que dicen en la televisión. Hay mucha palabra, hay mucha palabra en Facebook, en YouTube, en redes sociales.
Hay muchas palabras. Usted pone ahí y le va a salir un predicador, otro predicador, y usted va a encontrar un montón de mensajes. Pero ¿cuál es el mensaje que la iglesia actualmente necesita para mantenerse sana? ¿Será el mensaje de la prosperidad un mensaje realmente de Dios? ¿Será el mensaje de la liberalidad el mensaje de Dios? ¿Será el mensaje de la relatividad dentro de la iglesia el mensaje de Dios, que todo se puede hacer? ¿Que no todo Dios lo va a juzgar? ¿Será la enseñanza también de que no hay infierno parte del evangelio de Dios? Incluso algunos andan diciendo que Dios no lo hizo todo perfecto. Y están enseñando en las iglesias. ¿Será que el hombre puede tener más de una mujer, más de una esposa? Porque hay que seguir el pacto perpetuo, hay que seguir un pacto, ¿cierto?, del Antiguo Testamento. ¿Será que se puede hacer? Y hay iglesias que lo practican y lo aceptan. Entonces, ¿cómo mantenernos, ¿cierto?, en la fe? Firmes en la fe. Pablo le dice a Timoteo, mantente firme en la fe, en el evangelio. Es importante, amado. ¿Cómo yo estoy practicando mi fe? Y lo otro también. ¿Cómo está la doctrina de mi iglesia? No hablemos de la denominación de mi iglesia. ¿Qué doctrina hay en mi iglesia? ¿Cómo está la fe de mi iglesia? ¿Cómo está mi fe? ¿Qué me están enseñando en mi iglesia? Y eso obviamente es para todo miembro de esta iglesia, tiene que también, ¿cierto?, evaluar su fe, evaluar la fe de la iglesia, la doctrina de la iglesia, la enseñanza de la iglesia. ¿Qué está enseñando mi iglesia en la escuela dominical? ¿Qué está enseñando mi iglesia los días domingos? ¿Qué está enseñando, cierto? ¿Qué están aprendiendo los jóvenes el día sábado? ¿Qué están aprendiendo, cierto, en el estudio bíblico los días martes? ¿Qué están enseñando? ¿Está de acuerdo a la escritura? ¿O no está de acuerdo a la escritura? ¿Para dónde, cierto, va esta iglesia en cuanto a la enseñanza? En cuanto a la doctrina, ¿para dónde va? ¿Qué es lo que yo estoy escuchando todos los domingos? ¿Qué es lo que cree mi hermano o mi hermana? Es importante, ¿cierto?, evaluar la fe y la enseñanza de la iglesia en la cual estoy. Pero conforme a la Biblia, no conforme a un video de YouTube, no conforme a una predicación de internet, no, a la Biblia. Porque eso es importante, ¿cierto? Entonces, Pablo le encara aquí a Timoteo, ¿cierto?, que tenga cuidado de los falsos maestros y del pecado que puede dominar la iglesia. Entonces, ¿por qué es importante la doctrina de la iglesia? Porque lo que una iglesia cree, moldeará su conducta en la comunidad. Lo que una iglesia cree va a moldear su conducta en la comunidad. Es importante, ¿cierto?, que tengamos una enseñanza cristocéntrica para que a través de esa enseñanza cristocéntrica afectemos a nuestra comunidad y donde trabajamos, donde vivimos. Oye, y cuando le pregunten, oiga, ¿y usted en qué creen ustedes? ¿Qué enseñan en su iglesia? ¿En qué predican en su iglesia? ¿Cuál es? ¿Me entiende? Entonces, eso también es importante, amado. ¿Qué estoy creyendo yo? Y si he crecido en mi fe. ¿Cuánto he crecido en mi fe? ¿Cuánto he crecido en el conocimiento de las escrituras? Me gusta lo que Pablo le recarga y lo deja como un requisito importante. Pareciera que Pablo lo deja como un requisito importante, que has sabido desde niño las escrituras. Por eso es que Pablo se le hizo fácil tomar a Timoteo. Se le hizo muy fácil. Porque, ¿cierto?, tenía abundancia de palabra
en su corazón. Entonces, que Dios nos ayude también a tener abundancia de palabras en nuestros corazones para ser aptos para enseñar, aptos para trabajar en la obra del Señor. Porque así busca Dios obreros, aprobados, enteramente aprobados para toda buena obra, que maneje las escrituras, que sepa en lo que cree la iglesia, que sepa en lo que cree, ¿cierto? Que sepa en la enseñanza, como dice el apóstol Pablo, 3 años, a lo menos es mínimo para que un cristiano, una hermana, ¿cierto? Tenga un conocimiento básico pero general del Evangelio. Cuando Pablo le dice, debiendo ya haber sido maestro, os tengo que volver a enseñar los rudimientos del cristianismo. Entonces, a lo menos, ya según se ha estudiado, que 3 años es suficiente para que una persona, ¿cierto?, en la iglesia que desde que se convirtió, ¿cierto?, hasta 3 años ya tenga un conocimiento pleno, pero de lo básico, pero pleno en cuanto al Evangelio. O sea, con 3 años ya debería saber todo lo que, como dice el apóstol Pablo, referente al bautismo, la cena del Señor, ¿cierto? La expiación, la doctrina, la fe, el cielo, el infierno. 3 años para que la persona tenga un conocimiento más que suficiente para convertirse ¿cierto? En un Apolos, de la apología de la fe. Así que, amados, en este primer capítulo hemos visto que el problema grave era la fe, la defensa de la fe, una apología del apóstol Pablo hacia su querido hijo en la fe y, ¿cierto? y joven pastor Timoteo. Y lo otro, que lo vamos a ver en el segundo capítulo y en el cuarto y quinto, era que estaba también dentro de la iglesia. Así que harto trabajo para este joven pastor, pero animado por su padre espiritual. Ahora, lo animo a usted también, ¿cierto?, a buscar un hijo o una hija espiritual, un hijo en la fe. ¿A quién discipular? ¿Sabe que yo estoy pensando en alguien ya? Discipule un Timoteo, un Filemón, un Tito. Tenga ¿cierto? Discipule a alguien. Tenga una hija, le insto a que tenga una hija en la fe. Un hijo en la fe. Así que para que pueda escribirle y llamarlo después, te llamo o te escribo, mi hijo en la fe. Muchos dicen, bueno, tío, hay harto hijos del corazón, ella es mi hija del corazón, ella es mi hijo del corazón. Bueno, nosotros tengamos hijos en la fe también, que también es precioso tener hijos en la fe, ¿ya? Ahí está nuestra hermana Sandra, ¿cierto?, que va a ser abuelita y sabemos que va a instruir, ¿cierto? Va a dar un aporte tremendo también, ¿cierto?, a su descendencia con la palabra de Dios. Así que ánimo a las abuelitas, ¿ya? Para que sigan sembrando la palabra de Dios en los corazones de su generación. Amén. Dios les guarde, Dios les bendiga. Amada iglesia.